tu rincón sonoro sobre servicios sociales dirigido por Iker Usón. Chaldeón, Maite Higuero. Kaixo, Iker Usón. Yo tengo la suerte de conocerte y mucha gente que estará escuchando el podcast que sabes que es gente de nuestro entorno, quizás de operadores sociales, gente que está también en servicios sociales en el sentido más amplio, pero habrá un montón de personas que no te conocen. Entonces, no sé cómo te presentarías a día de hoy. Bonita pregunta. O sea, esto de vas acumulando años, vas acumulando experiencia y siempre dices, ¿quién digo que soy? ¿Quién digo que soy hoy? Bueno, pues a ver, yo te voy a contar que soy trabajadora social por convicción, ¿vale? Siempre he considerado que hay personas que están en situaciones desfavorecidas que requieren de ser profesionalmente acompañadas para ayudarles a que salgan de esa situación o a que puedan tener una mejor calidad de vida. Y esto me llevó a ser trabajadora social, transité por un montón de servicios, por un montón de programas de diferente índole y orientación y destino. Y bueno, pues tú y yo nos conocimos, creo, al tiempo de los tiempos. Nos conocimos formándonos, fíjate. En una formación, en supervisión y orientación, es verdad. Sí, en uno de los múltiples másteres, porque yo hice trabajo social, pero luego la verdad es que hice unos cuantos más cursos posteriores de formación, porque creo profundamente que en la formación continua creo que tenemos que renovarnos permanentemente. Creo que acompañar a personas nos exige estar muy, muy puestos en el amplio sentido de la palabra y renovarnos, sobre todo renovarnos. Bueno, que no me presenta. Bueno, yo soy Maite, soy soy trabajadora social por convicción. A la par que me metí en el mundo del trabajo social, de formarme, paralelamente, y por razones, pues seguramente motivaciones puramente personales, me metí en el mundo de la sexología, o sea, indagué. Yo me encontré con la sexología de manera espontánea, o sea, que no lo buscaba, haciendo pues mi primera formación, que era monitora de tiempo libre. Y ahí me dieron un módulo de sexualidad y yo descubrí que había una sexualidad que iba mucho más allá o mucho más acá de lo que hasta entonces, yo tenía 18 años, de lo que hasta entonces todo el mundo entendía por sexualidad, que era eso de pues follar. Así de es. Lo que viene siendo... Sí. Y cuando uno tiene 18 años y tiene poca experiencia, pues es verdad que a los 18 años estás pensando todo el rato que esto es algo que va a pasar, cómo va a pasar, de qué manera va a pasar, como pues el deseo, la atracción, los gustos, las relaciones, tal. Y esto se empieza a convertir pues en algo central, pues yo creo que en la vida de todo el mundo, porque en realidad todos de manera central anhelamos, buscamos, indagamos y peleamos muchas veces para sentirnos especiales para alguien, ¿no? Y yo creo que para mí, creo que este es el motor principal que nos mueve la vida en todos los sentidos, a nivel personal, a nivel familiar, a nivel profesional. Es decir, creo que podemos llegar a pensar que todo lo que hacemos casi está dirigido a sentirnos especiales para alguien. Así es. O sea que tu conexión con la sexología viene desde hace tiempo. Yo pensaba que era como algo mucho más nuevo. O sea, ya has dicho, cuando estabas ahí, bueno, de hecho, en tus inicios, casi con la carrera. Empecé antes. Antes que la carrera. Claro. Sí, empecé antes que la carrera. Mi acercamiento a la sexualidad fue con 18, 19 y nunca nunca abandoné. O sea, nunca me alejé, nunca dejé de formarme en ese ámbito. Nunca dejé de seguir indagando, seguir haciendo formaciones, pero para mí toda esa formación paralela, pues durante muchos años fue una formación que me repercutía positivamente en el ámbito personalísimo de mi vida. Pero yo no me daba cuenta de que, claro, cuando eres operadora social, ¿dónde empieza tu vida? Sí, no suele costar a veces. Claro, cuando te dedicas a la relación y trabajas con personas, pues es que no dejas de ser quien eres. Y entonces el hecho de ir siendo quien eres, pues te hace ir incorporando a esa interacción profesional lo que vas sabiendo de ti. Y entonces, pues esto fue una dinámica que esto lo puedo contar ahora, porque lo cuentas cuando lo has analizado a posteriori, en retrospectiva. Pero yo hice esos dos caminos paralelos, muy paralelos, siendo que empecé primero en la sexualidad, en la sexología,
y luego entré en el trabajo social. Pero bueno, de alguna manera tampoco es verdad, porque antes de ser trabajadora social fui voluntaria, claro. Pues ya hice un montón de actividades no lucrativas, sin ánimo de lucro, altruistas, tal. Entonces, bueno, todo eso me fue llevando allí. Entonces, esos dos caminos durante un tiempo fueron como paralelos, pensando yo que eran paralelos, pero nunca fueron paralelos, o sea, siempre estaban interconectados. Y bueno, pues la vida me fue llevando a que profesionalmente me dediqué más a ganarme la vida en el mundo de lo social, hasta el grado. Es decir, yo fui haciendo el recorrido que creo que ha hecho muchos operadores sociales, que es empezar donde empiezas, y la vida te va llevando hasta que, bueno, pues oposité, saqué una plaza, fui responsable de un departamento, de un ayuntamiento, tal. Y también trabajé en la Diputación, trabajé en entidades del tercer sector, bueno, pues un poco... Pero que llegó un momento que esto no es tan común, o yo por lo menos no lo he visto con tanta gente, pues creo que contigo y con alguna otra compañera con la que compartes proyecto, pero en general no conozco tanta gente que, habiendo obtenido una plaza de funcionario, que para mucha gente es casi como el tope, ya no voy a hacer nada más, pero bueno, esto era lo que quería y a partir de aquí me desarrollo también profesionalmente. Tú decidiste dejarlo. En aquel momento además sí que compartíamos espacio profesional y fue, oye, termino, que me quiero dedicar de lleno a la sexología para el proyecto en el que estás ahora, ¿no? Que yo creo que también es bueno que desde el principio lo podamos introducir, porque es a donde nos hemos venido, a tu despacho, al despacho que compartes con otras dos compañeras, a Maybar, que ya la gente que haya leído la entradilla del podcast pues sabrá de qué va. O sea, que decidiste dejar de ser funcionaria para montar este proyecto. En realidad es así, o sea, eso fue lo que pasó. A mí me hubiera gustado compaginarlo, tengo que decirlo, porque yo nunca, o sea, yo tuve que hacer un duelo, o sea, un duelo de mi abandono de lo social, porque yo hubiera querido compaginarlo y haber estado, compatibilizar una cosa con la otra, pero no fue posible, no se me permitió. Y luego es verdad que también pasaron muchas cosas que sería muy largo de contar, que fueron metiendo huevos en la cesta de pues lo que no puedo hacer aquí lo tengo que hacer, porque durante mis años en la intervención social y sin darme quizá mucha conciencia y mucha cuenta, yo todo el tiempo he querido incorporar la comprensión sexológica, es decir, eso del qué es lo sexual, qué es el ámbito de lo sexual de los seres humanos en la propia intervención. Y entonces yo he ido haciendo como he ido pudiendo, pues como una hormiguita, allí donde iba dejando un poco el regadero de, pues esto hay que tenerlo en cuenta, hay que considerar que las personas tienen deseos, hay que considerar que las personas tienen cuerpo, hay que considerar que las personas tienen anhelo, hay que considerar que las personas tienen conductas que les llevan a veces a meterse en líos, bueno, pues porque en realidad si algo creo que deberíamos reconocer en los servicios sociales es que muchísimas veces acabamos teniendo que intervenir, corregir, promover, revisar y ampliar posibilidades, sobre todo en conductas inadecuadas que tienen muchas veces que ver con una cosa que está muy poco visibilizada, que es qué pasa con los deseos, qué pasa con el cuerpo, qué pasa con las interacciones humanas desde el deseo, bueno, qué pasa cuando además tienes pocas habilidades, pues porque en realidad vivimos todos en una sociedad, yo ya lo digo públicamente y abiertamente, creo que somos analfabetos sexuales porque seguimos a fecha de hoy sin tener una educación sexual integral, sin ofrecerla, sin darla, sin proporcionarla, con lo cual seguimos cultivando sociedades totalmente incultas en lo sexual, o donde seguimos pensando que lo sexual básicamente es lo que tiene que ver con el follar. Sí, o sea, es que ahí te quería llevar. De hecho, cuando preparábamos también, o me interesaba el que pudiésemos estar en el podcast, era para traer esto, porque creo que mucha gente todavía estamos muy alejados de esto que estás contando, y creo que cada vez, incluso que decimos cualquier palabra relacionada con sexo o sexualidad, ya se nos despiertan unas partes del cerebro, nos viene una serie de prejuicios, de ideas. Por eso quería como empezar por ahí, porque habrá mucha gente que concretamente estará viendo una imagen o vemos una imagen muy reducida de lo que es la sexualidad. Nos estamos dejando mucho, ¿no? Porque lo limitamos incluso ni siquiera a los contactos de tipo carnal, sino incluso a veces lo relacionamos solo a lo que sería propiamente el coito, ¿no? Pero incluso aunque lo llevemos a lo carnal, siento siempre cuando he hablado contigo hoy, cuando estaba en alguna formación tuya, que claro, el mundo es casi como que veríamos solo un lago de todo un planeta, ¿no? Entonces eso quería que nos pudieses contar un poco, brevemente, a qué nos abre la sexología, más allá de esa imagen que tenemos de lo sexual.
Mira, pues aquí voy a aprovechar además para citarle uno de los mejores probablemente catedráticos de la sexología yo diría que de España seguro y de Europa con bastante probabilidad, que acaba de fallecer el mes pasado, Efigenio Amezúa. Él siempre decía que las ramas de la sexualidad, las ramas de la sexología, que es la ciencia, nos impiden ver el bosque de lo que nos aporta el conocimiento sexológico a la hora de poder entender al ser humano. Entonces, ¿cuáles son las ramas? Pues las ramas es esto que acabas de decir, de que si tú dices ya hoy en día, incluso hoy en día en el siglo XXI, dices cualquier cosa que empiece por sex, y todo el mundo automáticamente asocia algo que tiene que ver o con los genitales o con lo que se hace con los genitales. Y seguimos ahí, seguimos en ese modelo. Que si seguimos en ese modelo, desgraciadamente no tenemos recursos, alternativas ni formación como para pensar en el sexo desde otro sitio. Y en realidad el sexo no es ni lo que tenemos entre las piernas, que son los genitales, que se llaman genitales, no se llama sexo, aunque a veces nos referimos a ello en esos términos, ni es lo que hacemos. Es decir, a veces decimos, vamos a hablar de sexo, y decimos vamos a hablar de sexo para hablar de las conductas que se hacen con los genitales, que tampoco es explícitamente hablar de sexo, sino que es hablar de aquellas conductas que se tienen con los genitales, o follar, ¿vale? Porque a veces limitamos las conductas que se tienen con los genitales a una previsión, a una orientación, a tener que interseccionar un genital con el otro, sobre todo en el ámbito de las relaciones hombre-mujer. Ajá. Vale, ¿y qué es el sexo entonces? Pues en realidad el sexo es eso que somos, porque en realidad no es ni lo que tenemos entre las piernas, ni lo que hacemos con lo que tenemos entre las piernas, sino que el sexo es esto que es tan amplio, tan diverso, tan plural, tan complejo, tan desconocido y tan posibilitador, que es ser hombre y ser mujer, pero no que es ser hombre y que es ser mujer desde un punto de vista homogéneo, donde todos somos iguales, no, sino que es esto de ir construyéndonos a lo largo de un proceso biográfico en la mujer particular que yo soy hoy y en el hombre particular que eres tú hoy. Uh-huh. Y esto, porque en realidad, fíjate, si tú, bueno, ahora mismo hasta esto se ha complejizado y se ha llevado a error, pero en el carnet de identidad, cuando hasta hace unos años tú ponías sexo y tú ponías hombre, mujer. Sí. Ahora ya no, ahora ya nos hemos metido en el lío, que este es un lío que habría que poder ayudar a desmontar, porque este lío nos da mucha incomprensión, sobre todo a los seres humanos en las propias interacciones. Ahora, donde en el carnet antes ponía hombre-mujer, ahora pone masculino-femenino. Yeah. Que esto es un lío, porque hombre, mujer y masculino-femenino, confundir estos 4 términos nos da mucho lío. Vale. Y nos da mucho lío sobre todo a la hora de entender a las personas con las que queremos acompañar, porque yo no quiero... En este podcast no quiero salirme de la importancia que para mí tiene en la intervención social incorporar la comprensión del sujeto en cuanto que también es un sujeto sexuado más allá de que tenga deseos genitales de copular con alguien. Sí, cuando digo más allá es que eso también lo tienes que considerar. Pero eso y mucho más. Eso y mucho más. ¿Y qué es mucho más? Pues es mucho más que todos los seres humanos estamos constituidos por particularidades, singularidades y rasgos masculinos y femeninos. Todos tenemos una combinación de esto, pero tenemos diferentes combinaciones. Y entonces pretender no distinguir las diferencias que esto confieren a los seres humanos hace que muchas veces impongamos intervenciones generalistas que impiden la consideración de la particularidad sobre todo y principalmente de las particularidades femeninas, que son las que todavía no son visibles. Es decir, porque no podemos negar, porque creo que en el siglo XXI ya no podemos negar, que seguimos viviendo en una sociedad patriarcal, machista, donde se ha preferenciado preferentemente los valores, los caracteres y las habilidades masculinas, y donde las femeninas pues bueno, se han relegado a un segundo plano, a una segunda categoría o a una inferiorización de todo esto. Y en las intervenciones sociales, y en cualquier marco de intervención social, en cualquier análisis que hagas de cualquier herramienta o incluso de cualquier plan o de cualquier programa, que esto yo he hecho mucho, que bueno, tú lo puedes analizar desde una perspectiva de género, pero claro, yo lo hago desde una perspectiva sexológica, que es más, o sea, no es lo contrario ni otra cosa, sino que la perspectiva de género viene a mirar lo que las imposiciones culturales exigen a los hombres por el hecho de ser hombres y a las mujeres por el hecho de ser mujeres, pero la perspectiva sexológica lo que te viene a decir es a que consideres aquellas particularidades que tenemos en cuanto a nuestra condición biológica, evolutiva y personalísima del hombre que somos, porque
es verdad que luego hay unas imposiciones, hay un marco social que nos impone que las mujeres, en muchos casos, solo podamos ser mujeres y que seamos las mujeres que todo el mundo espera, o que los hombres sean hombres y solo hombres y que sean los hombres que el sistema solo espera. Y este es un gran lío, pero a veces en el afán de impedir esto o de evitar esto o de confrontar esto, lo que estamos negando son las particularidades y singularidades masculinas y femeninas que sí tenemos. Y esto es una paradoja que yo creo que ahora mismo en lo social nos está dando mucho lío. Sí, bueno, diría que incluso más allá que solo en lo social. Cuando digo en lo social en general. Más amplio. Pero en la intervención, yo creo que siempre lo he considerado que las personas, todos somos en un grado privilegiados y las personas somos, cuanto más capacidad tenemos de pensarnos, de hacer un trabajo de introspección, más posibilidades tenemos de entendernos. Pero claro, las personas a las que solemos dirigir nuestras intervenciones, que están en situaciones de vulnerabilidad, de carencia, de falta de acceso de recursos, de formación, de falta de acceso de recursos económicos, de falta de acceso de desarrollo personal, pues estas personas tienen, en general, tienen una menor capacidad de pensarse a sí mismas, con lo cual tienen menos capacidad de ser otra cosa que no sean lo que son. Yeah. Entonces, claro, si yo soy hombre y vengo de una cultura determinada y se me ha educado de una manera determinada y tengo unos valores determinados y no he tenido capacidad cognitiva, formativa, de desarrollo intelectual para poderme pensar de otra manera, pues yo seguramente voy a ser un hombre muy cercano a un estereotipo hegemónico de ser hombre. Yeah. Y como mujer lo mismo, ¿vale? Entonces, claro, si yo, desde mi perspectiva de género, quiero que las personas dejen de estar regidas por las imposiciones culturales de lo que se les impone por el hecho de serlo, a veces me meto en líos de no respetar lo que la otra persona espontáneamente, de manera natural, trae, es y quiere, sea eso lo que sea. Es decir, a veces nos encontramos en la intervención social mujeres que quieren ser mujeres que están al servicio de los hombres con los que están, o los que cuidan, o con los que conviven, y que quieren tener hijos, y que quieren ser dueñas de su casa, y que no quieren trabajar fuera, o sea, que quieren esto, que podríamos pensar, pues sería deseable que quisieran otra cosa, ya, pero es que igual la única forma que tienes de acompañar a estas personas es acompañarlas desde lo que realmente quieren. Y ya veremos si pueden querer otra cosa. Pero ajustarnos lo más posible a los deseos que de manera natural traen el que traiga. Y las personas tenemos, porque la sexología lo que nos ayuda a entender es las particularidades y singularidades femeninas y masculinas que tenemos las personas, pero también nos ayuda a poder entender el mundo de los deseos, de los anhelos. Porque claro, si en la intervención social nos estamos permanentemente pegando y a veces ineficazmente buscando agentes motivacionales para que las personas hagan cambios en su vida, pero no nos alineamos lo suficiente con sus profundos deseos, esto es imposible. Muchas veces las intervenciones fracasan y utilizamos términos muy rimbombantes y muy genéricos que a mí me han sacado de quicio toda mi vida, frases como es que no tiene motivación para el cambio, pensando que la motivación es algo que de manera innata les precede, y la motivación es algo a lo que les tenemos que acompañar como operadores sociales. O sea, que alguien tenga motivación para hacer un cambio es alinearte lo más posible con los deseos profundos y esenciales que esa persona tiene, pero a veces las personas no tienen deseos porque ni siquiera se creen legítimas para desear nada más allá de lo que tienen. Entonces, claro, las personas que están en situación de carencia y vulnerabilidad, el primer paso previo para acompañarles profesionalmente es hacer un trabajo intensísimo de indagar apreciativamente y permitirles expresar sus propios deseos, es decir, qué desean en la vida. Y a veces respetarlos, porque a veces en la expresión de esos deseos nos encontramos muchas veces como operadores que las mujeres expresan deseos muy alejados del ideal de la operadora social como mujer feminista, tal, y entonces pensamos, este no es un deseo deseable, y como no es un deseo deseable, lo descarto. Yeah. Pero con los hombres igual. Y entonces ahí tenemos un lío, porque entonces nos encontramos que nuestra intervención justamente promueve lo contrario de lo que pretendemos.
Porque tú no puedes promover la motivación al cambio si no te alineas lo más posible con la naturaleza de sus deseos. Y a mí esto me lo ha enseñado la sexología. O sea, a mí la formación que me ha ayudado a poder acercarme e indagar apreciativamente en los deseos profundos de las personas. En los deseos profundos no estoy hablando del deseo que todo el mundo piensa cuando hablamos del deseo, porque si tú no dices nada, cuando tú dices la palabra deseo, todo el mundo piensa en lo que no dice, que es el deseo sexual. Y cuando piensa en el deseo sexual, todo el mundo piensa en el deseo de follar. Y entonces ahí tenemos otra vez un lío por elipsis. Lo vamos reduciendo todo por elipsis. Pero resulta que los deseos son aquello que mueve a las personas a hacer cosas, y hay muchos tipos de deseos. Pero los deseos profundos también se construyen, porque vivimos en una sociedad donde se nos ha construido lo que es deseable y lo que tenemos que desear. Y hasta hace poco se ha construido por parámetros moralistas de la cultura judio-cristiana, pero ahora estamos en parámetros modernistas, neopuritanos, de las ideologías más modernas, que te dicen lo que es deseable desde los parámetros más modernos, pero que ni unos ni otros, ni los antiguos por antiguos, ni los modernos por progresistas, suelen respetar la subjetividad particular y de singularidad de los deseos particulares de cada una de las personas a las que acompañamos, para lo cual tienes que dedicar mucho tiempo, mucho respeto, mucha indagación, y sobre todo dar permiso a que las personas puedan desear lo que verdaderamente deseen. Claro, que esto nos remite, me está recordando estos, ahora que haces este acercamiento así a la sexología, ¿no? Para que lo entendamos los que no somos duchos en el tema, me está recordando mucho casi como elementos esenciales de cualquiera de las profesiones o disciplinas de lo social, ¿no? De respetar la autodeterminación de la persona, de escucharla, de ver cuáles son, ¿no? Verdaderamente sus deseos y situaciones, y casi con lo que nos estarías provocando intelectualmente es a decir, debajo de un montón de teorías y de metodologías a veces estamos como aplacando eso para imponer, promover una serie de cambios porque consideramos que son como los deseables o aceptables, ¿no? Porque todos tenemos un marco referencial, y además solemos tender a creer que nuestro marco referencial es el bueno. Y a veces tenemos marcos referenciales que no son subjetivos, sino que están promovidos por determinadas teorías, por determinadas formaciones, como todos tenemos un marco epistemológico. Pero si mi marco epistemológico, claro, para mí no es el que verdaderamente te impone o te promueve un planteamiento absolutamente aceptativo de la singularidad del otro, pues es que igual te lo tienes que revisar. Y a mí, quien me ha dado herramientas verdaderamente para poder aceptar incondicionalmente las particularidades y singularidades de cada uno de los sujetos con los que he intervenido, me lo ha dado la sexología. O sea, poder comprender que todos somos una combinación singular y única de rasgos masculinos y femeninos, y que mi trabajo es indagar dónde estás, o sea, cuáles son los tuyos, o sea, cuáles son tus rasgos masculinos y femeninos, y acompañarlos para que, si quieres que sigan siendo, sean, y si quieres que sean otros, porque podemos transitar de lo masculino a lo femenino, porque también hay claramente imposiciones que nos imponen a las mujeres solo poder ser femeninas y a los hombres solo poder ser masculinos, y ahí tenemos de nuevo también un lío. Pero al hilo de lo que has dicho, que me parece importante en este podcast, yo como tú sabes, yo estoy intentando implementar formación a los operadores sociales para que puedan tener esta mirada que les amplíe la comprensión, pero no solo que les amplíe la comprensión, sino que pueda implementar modificaciones en la propia intervención para ser más respetuosos, si cabe, con la singularidad del otro. Que esto tiene que ver para mí, no podemos tener una atención centrada en la persona si no tenemos conocimientos de esto. Porque si yo tengo una atención centrada en la persona, pero no conozco cuáles son los rasgos constitutivos de esa persona en cuanto que hombres y mujeres, pues evidentemente no voy a poder hacer una atención centrada en la singularidad, particularidad y unicidad de esa persona. Pero además tampoco voy a respetar una atención integral, porque si yo no contemplo la dimensión sexuada de esa persona, es decir, todo lo que tiene que ver con los deseos, con el deseo de interacción, con el deseo de sentirse importante, con el deseo de sentirse significativamente especial para alguien, si yo no acompaño esta dimensión de la persona, tampoco estoy garantizando una atención integral. Y esta es la otra parte. O sea, primero hay una parte de incomprensión porque no comprendo esta dimensión sexuada, pero luego hay una parte iatrogénica que a veces en nuestras propias intervenciones van en contra de lo que pretendemos, porque no estoy acompañando algo que es una dimensión estructurante de los seres humanos, que es
el deseo de sentirnos importantes para alguien. Y en el deseo de sentirnos importantes para alguien, en el anhelo universal, porque esto es universal, o sea, esto no tiene... Da igual en qué latitud, da igual de qué color, da igual qué categoría, da igual qué condición socioeconómica, da igual quién seas, que este anhelo lo vas a tener. Y otra cosa es qué haces con este anhelo, que con este anhelo cada uno, como digo yo, con su tricotosa hace lo que puede. Hacemos lo que podemos y a veces nos metemos en muchos líos. Lo que pasa es que los privilegiados que no dependemos de otros profesionales, pues lo podemos hacer en el ostracismo del silencio de la oscuridad de nuestras alcobas. Pero cuando las personas tienen que dar cuenta de sus vidas, a veces nos tienen que dar cuenta de sus propios líos en los que se meten, en los que nos hemos metido los demás, pero que ellos tienen que dar cuenta, pues porque resulta que están en un servicio de atención integral en el que tienen que pedir permiso para ciertas cosas o dar cuenta para ciertas cosas. Claro, si nosotros no acompañamos esto, si no lo acompañamos intencionadamente con conocimiento y con programación, lo que suele pasar en lo social es que se acaban manifestando conductas inadecuadas porque nadie está acompañando a que las conductas puedan ser de otra forma. Entonces, ¿cuál es la paradoja de lo social? Que a mí me ha llevado muchas veces a grandes conflictos éticos en mi propia intervención. La paradoja de lo social es: no sabemos nada de lo sexual, pero somos el sistema que tenemos que acabar interviniendo en los desaguisados de las consecuencias de los comportamientos sexuales inadecuados de las personas a las que acompañamos. Claro, si yo no acompaño positivamente la vivencia de mis deseos, de mi carnalidad, de mi corporalidad, de mi deseo de compartirme, de mi deseo de estar con alguien, de mi deseo de vivir en el placer, si yo no acompaño esto de una manera programática en mi programa de intervención, en mi plan de intervención, pues probablemente, dependiendo de las capacidades del otro, pues esto se va a manifestar a veces inadecuadamente, y esto nos pasamos la vida interviniendo en esto, porque luego no sabemos nada de la naturaleza de lo sexual, pero tenemos que intervenir como elefantes en una cacharrería en todo lo que tiene que ver pues con el abuso sexual intrafamiliar, con las violencias y acosos sexuales, con la violencia de género, o sea, bueno, pues con todo lo que podríamos o todo el mundo identifica con una mayor notoriedad con lo que todo el mundo entiende por lo sexual. Pero tenemos que intervenir, pero resulta que no sabemos nada de la naturaleza de todo esto. Y entonces acabamos iatrogénicamente produciendo muchas veces más daño del que pretendemos evitar, porque no sabemos que a veces para muchísima gente el anhelo de sentirse importante está muy por encima de que las conductas que se den en ese espacio sean las más adecuadas para uno mismo. Porque yo priorizo el hecho de sentirme importante a que las conductas que se están dando en ese espacio sean conductas satisfactorias para mí. Y esto, sobre todo en cuestiones de violencia, es imprescindible considerarlo. O sea, es imprescindible poder entender que a veces mi anhelo de sentirme importante para alguien está por encima de que el comportamiento en esa interacción humana sea sinérgica, cooperativa, respetuosa, Entonces, claro, si tú no incorporas esta comprensión, cuando, sobre todo, porque esta fue el último sitio donde nos compartimos profesionalmente, fue justamente en el servicio de atención a las violencias machistas. Y bueno, pues yo, para mí, honestamente, tuve conflictos muy graves éticos, porque creo, y bueno, pues lo voy a decir aquí, como no hay nadie al otro lado, porque no ves a nadie, claro, pues alguien lo escuchará, pero yo creo que todo lo que tiene, todas las comportamientos inadecuados que se producen en interacciones donde ha habido una relación motivada desde el deseo de que esa relación se dé, creo que no pueden ser tratados de la misma manera, forma y metodología que todo lo que pueda suceder en cuanto a un tercero que te invade en un espacio público, o sea, no se puede tratar de la misma manera. Y cuando ha habido una interacción relacional motivada desde el deseo y desde la atracción y desde el cariño y desde el sentirme importante para alguien y desde el deseo de sentirme, o sea, cuando esto se da, esto debe ser intervenido, o sea, lo que debe ser intervenido ahí es la propia relación. Porque quizá es la relación y el sistema relacional el que no está siendo justamente el adecuado. Pero claro, si no hay ningún dispositivo que trabaje en la relación, porque no lo hay, pues tenemos un lío, porque muchas veces nos encontramos sobre todo con mujeres que no están dispuestas a abandonar la relación. Porque abandonando la relación
abandonan el espacio donde se sienten especialmente significadas e importantes. Donde además también se sienten violentadas y maltratadas. Maltratadas digo porque no se les trata bien, pero no podemos obviar que lo primero también se da. Con lo cual eso también, lo que pasa es que nos aboca entonces, habrá un montón de gente que estará seguramente sintiendo como yo, que dices, entonces que es como aceptar esa situación y que ella quiera seguir ahí. Entiendo que me vas a decir que no, claro. Pero que al menos primero conectemos con eso, es lo que nos estás, ¿no? Animando. Si nosotros le decimos a una mujer que no tiene nada, bueno, yo en esto soy muy radical, pero creo que tengo conocimiento como para conocimiento vital biográfico de haber acompañado. Si yo a una mujer que no tiene nada, quiero decir, no tiene autonomía económica, no tiene familia alrededor, no tiene redes de apoyo, no tiene formación académica, y tiene una relación un espacio relacional donde se siente importante, donde se siente vista, donde se siente considerada, donde se siente acariciada, donde se siente vista, pues claro, yo decirle a esta mujer que la única alternativa que tiene es salir de ahí, abandonar eso, renunciar a todo eso, porque ahí no está bien, porque además de todo eso, pues no le están tratando adecuadamente, porque hay comportamientos inadecuados, pero si yo le pido renunciar a eso y no le doy nada que sustituya eso, es que esto es muy difícil. Yeah. Es que a veces estamos pidiendo cosas que son muy difíciles de ser hechas. Y entonces, claro, luego nos llevamos la sorpresa y reiterativamente nos cuestionamos, joder, pero después de todo lo que hemos hecho por esta mujer, y va y vuelve con el agresor. Porque esta frase no la hemos oído una y otra vez. Y la pregunta sería, pues pregúntate. O sea, pregúntate por qué pasa esto tantas veces. Porque igual, aunque nos parezca muy fácil, igual no es tan fácil, porque a nadie nos es fácil encontrar ese espacio donde nos sentimos especialmente significados para alguien. Y claro, si yo, que esto es lo que me nutre, porque me hace sentirme bien, es a lo que tengo que renunciar a cambio de nada, porque ¿a cambio de qué? ¿A cambio de qué? De que les damos un hogar, de que les damos una casa de acogida, de que les damos un apoyo psicológico de no sé cuántas sesiones, de que, bueno, pues sí, es verdad que les facilitamos cosas, pero esto sustituye y nutre la parte esencial que cada uno anhelamos de verdaderamente sentirnos especiales para alguien concreto y significado. Pues para mí esto tiene una trascendencia vital a la hora de intervenir. Y en otros campos, además, fuera de por lo que te estoy entendiendo, fuera de lo que sería el campo de la violencia machista, en otras situaciones que se dan, algunas que también en las que hemos podido compartir, pues más relacionadas con la exclusión, esto también suele pasarnos. Pero incluso diría que por el elemento este reductor de reducirlo a lo sexual solo a lo que puede pasar, sobre todo en relaciones de tipo, ya diré, heterosexual, llegamos incluso a hacer servicios en los que hombres y mujeres, por ejemplo, no compartan espacios y este tipo de cosas. O cuando los comparten siempre se despiertan ciertos riesgos, ciertas conductas. Solemos hablar también, por ejemplo, y creo que en ese sentido con razón, de espacios de seguridad para ellas. Pero tengo la sensación de que me vas a desmontar mucho de estos constructos que tenemos, ¿no? Porque a veces se vive como algo, o a no trabajarlo, o a trabajarlo como potencial espacio o cuestión de inseguridad, o de posibles peligros o riesgos que se pueden dar. Me da igual el servicio, pues un centro, pues una vivienda. Honestamente ha llegado el momento de, si queremos hablar de intervención I+D, o sea, innovación y desarrollo, tendríamos que empezar a establecer como prioritario que las personas, esto lo dice la Ley de Servicios Sociales, lo que pasa es que luego en la fundamentación de la Ley de Servicios Sociales dice que el sistema público de servicios sociales, la función principal es ser proveedor de bienes relacionales. Y esto está alineadísimo con la sexología, porque la sexología nos dice que nuestra dimensión sexual lo que tiene es una dimensión relacional, es decir, el hecho de ser sexuados es el hecho que nos lleva a anhelar al otro, a estar en vinculación con el otro. Cuando digo el otro, es el otro, los otros, las otras, las otras, quienes sean. Pero a veces nos va la vida con que sea un otro, uno solo. Pero bueno, si son muchos más, pues muchos más. Pero la Ley de Servicios Sociales te dice cuál es el encargo del sistema público de servicios sociales. Y esto los que operamos con personas que están en situación de dificultad lo sabemos. La peor dificultad, o sea, lo más difícil de subsanar es que alguien no tenga red. Esta es la peor, porque todo lo demás lo podemos nutrir el sistema,
pero que tengan una red relacional saludable, esto es muy difícil de producir. O sea, muy difícil. Pero la ley dice que esto sería lo único a lo que deberíamos de poner atención, o a lo que preferentemente deberíamos de poner atención. Y esto es algo con lo que yo me he peleado toda la vida, porque no somos gestores de recursos. Somos profesionales que debemos acompañar a las personas a que provean sus vidas de los bienes que carecen, y el bien más importante. O sea, esto todos sabemos en el sistema público que las personas que más dificultades van a tener para salir de su situación de dificultad son las personas que no tienen red de apoyo. O todos sabemos que cuando nos encontramos con una persona en dificultad y no tiene red de apoyo, probablemente va a tener muchas más dificultades. Y por eso atendemos los servicios públicos, porque una persona que está en una situación de proceso de dependencia, si tiene red de apoyo, igual tramita una prestación porque es un derecho generalista y punto pelota. Pero la gente que no tiene red es la gente que se cae. O sea, la gente que no tiene red social de apoyo es la gente que se cae del sistema. Entonces, claro, ¿qué tendría que hacer el sistema público de servicios sociales? En vez de gestionar, lo que tendría que hacer es programas intensivos para gestar, producir, promover e incentivar que las personas tuvieran espacios donde establecer redes vinculares saludables. Claro, y allí donde estén. Es decir, si tú estás en un recurso de inserción social, en el propio recurso de inserción social, en vez de separar, lo que tú tienes que hacer es promover espacios relacionales positivos. Positivos quiere decir incluso íntimos. Pero si yo, ¿con quién me voy a relacionar? Pues me voy a relacionar con la gente que tengo más o menos cerca, y con la gente con la que me siento más o menos vinculada, y con la gente con la que me siento más o menos reflejada, con la gente que siento que es posible que esté accesible para mí. Entonces, claro, ¿qué deberíamos hacer el sistema? Hostia, lo contrario, pues posiblemente lo contrario de lo que hacemos. Porque en este afán de proteger, en este afán de dar seguridad, en este afán lo que estamos haciendo es justamente no promoviendo que tengan espacios vinculares entre ellos, porque es que entre quiénes van a tener. Es que a veces pensamos que las personas deberían tener relaciones, pues no sé, románticas de Hollywood, pues con no sé quién. Es que a veces, pues no sé, es como les pasa a los padres, ¿no? Que a ti te pasará. O sea, tú nunca habrá un tío suficientemente bueno para tu hija. Me da que ya estoy en ese momento. Pero esto es un problema. Pero claro, es que cada uno está con quien puede estar. Pero con quien puede estar lo decide uno. O sea, con quien uno cree que puede estar, lo decide uno en función de su vivencia interna, de sus posibilidades. Entonces, claro, lo que tendríamos que hacer es, creo honestamente, es programas claramente dirigidos a que las personas establecieran redes, pero claro, si entramos en discursos como es que se va a juntar con uno que está peor que ella y... Así que estamos un Pero poco... igual tendrás que acompañar eso, o sea, no impedirlo, sino acompañarlo. ¿Qué quiere decir? Se va a juntar con uno que está peor que ella, pues vas a tener que meter más leña al fuego, ¿no? O sea, más leña al fuego de acompañamiento profesional, de supervisión, de espacios de generación de habilidades, de resolución de conflictos, porque claramente pues van a tener conflictos, como tenemos todo el mundo. Porque las relaciones son conflictivas. O sea, el pensar que las relaciones son un camino de rosa, o sea, que todo fluye de manera espontánea, natural, ¿no? Para estar en relación hay que tener habilidades. No, y especialmente con aquellas personas que seguramente porque no han tenido red o se les han ido cayendo muchas cosas y muchos de los apoyos que tenían en la vida a través del conflicto es como consiguen, diría que no solo defender a veces lo que tienen, sino enganchando con lo que decías antes, y me están viniendo seguramente casos con nombres y apellidos, una manera también de sentirse queridos y atendidos por otros en esa conducta que no es del todo adecuada, pero que consigue la atracción. ¿Y qué hacemos nosotros con esto? Normalmente sancionar. Sí. Sancionar, castigar y separar. Sí. Esto es lo que hace el sistema. Bueno, y antes me ha venido así, porque claro, hemos hablado de la violencia de género, hemos hablado de la exclusión, pero claro, si llevamos la incomprensión de lo sexual a todo lo que tiene que ver con las intromisiones abusivas de los adultos en la sexualidad de los niños, sobre todo cuando es en el seno de relaciones familiares, pues esto ya es el acabose. El acabose de los planteamientos generalistas que hay con esto, claro. Pero percibo, Maite, que entonces entre cerca y lejos estamos lejos. Honestamente yo creo que estamos muy lejos. Y creo que además cada vez estamos abrazando teorías y disciplinas que justifican que nos alejemos más todavía. Quizás por eso, ¿no? También en los últimos tiempos, que
te he ido leyendo, he ido conociendo cosas de las que estabais haciendo también desde Maibar o tú a nivel individual, estaba en tu dedicación y tu compromiso especial, más allá del gabinete en el que trabajáis, ¿no? Atendiendo a parejas o a personas individualmente desde el ámbito sexológico, la formación en sexología, ¿no? Como formadora. Y también quería que me hablases de esto, porque creo que para la gente que al menos se quiera acercar, nos queramos acercar, queramos hacernos preguntas un poco disruptivas, estás como en alguna formación ahora entre manos, ¿no? Que me apetecía que la pudieses compartir. Te voy a contar una cosa que para mí fue muy paradójica. Cuando yo dejé lo público y tuve que hacer un duelo interno, y además vino el COVID, bueno, en fin, es que fue un momento muy particular. Pues pasó una cosa muy paradójica, que yo no me lo esperaba, y es que de repente yo me fui de lo público habiendo querido. Yo había estado 23 años intentando incorporar todo esto allí donde estaba, en el servicio, en el programa, en el equipo, tal, a mi manera, ¿vale? Y yo dejé lo público y de repente todo el mundo puso en valor, no sabía muy bien lo que, porque hubo gente que me dijo, pero ¿cómo que te vas a dedicar al sexo? Digo, pues claro, me voy a dedicar. Pues hubo gente que durante un rato pensó que iba de farol. Entonces, cuando yo hice esto, de repente todo el mundo empezó a pensar, hostia, es que igual esto es algo que debe ser interesante y que debe ser considerado. Entonces, de repente empezaron a llamarme de muchas administraciones públicas que evidentemente me conocían por mi propio recorrido, como diciendo, bueno, pero eso que estás haciendo tú, ¿qué tiene que ver con lo social? Y entonces empecé a hacer consultoría. O sea, consultoría es, pues, consultoría me han llamado de cómo incorporar la comprensión sexológica en servicios de la Diputación de Vizcaya, cómo incorporar la comprensión sexológica en herramientas de valoración diagnóstica, cómo incorporar, bueno, pues todo. Y entonces, bueno, pues al principio yo alucinaba y para mí fue bien porque hizo que el duelo fuera menor. Y entonces ahí pensé, yo que me había ido pensando, ya está, me voy, me pongo de autónoma, me pongo de terapeuta y se acabó. Y dije, espérate, porque igual la vida me está diciendo, no te vas a ir tanto. Y en realidad no solo no me he ido tanto, porque hago también servicios de consultoría, sino que mi insistencia, sobre todo con otros profesionales, es, yo decía, hostia, yo quiero contarle esto a la gente. O sea, yo quiero contarle esto a la gente, quiero acercarle a la gente lo que para mí ha sido tan valioso y me ha hecho tener una idiosincrasia diferente a la hora de intervenir, que a mí me ha satisfecho mucho, me ha satisfecho en el sentido de yo he sentido que me acercaba bastante más que otros profesionales a la esencia y naturaleza de los deseos, porque tenía este conocimiento y porque acompañaba las vivencias sexuadas y también acompañaba la sexualidad y los deseos de interacción, pues me sentía más solvente a la hora de hacer esto y yo decía, hostia, es que para mí esto es vital para tener servicios sociales de calidad. Implican comprender lo sexual e intervenir en la sexualidad. O sea, acompañar la sexualidad de las personas a las que acompañamos. Entonces, desde ahí, bueno, pues yo soy muy pesada no, más que pesada, yo diría que soy muy persistente. Y entonces, desde el año pasado, pues estamos dirigiendo un curso de experto universitario con la Universidad Privada de Gasteiz, la UNEIS, porque aunque lo hemos querido hacer desde lo público, y quiero decirlo aquí, sí. O sea, nosotros hemos querido siempre que esto fuera desde la universidad pública, pero en este momento al sistema público de lo público no le interesa nada del sexo, solo le interesa lo que tiene que ver con el género, y bueno, han hecho ahí como una pelea que no es real, porque desde la sexología no la abrazamos, pues de que ahora el sexo es como esta dicotomía donde el sexo es lo biológico y el género lo cultural, y entonces, bueno, este lío que ahora mismo, bueno, pues que sería para otro podcast, pero nosotros hemos incorporado, o sea, estamos desarrollando un programa de un curso de un año online a través de la UNEIS, y el título del posgrado del experto es comprensión sexológica, comprensión de los sexos para los operadores sociales para intervención social. O sea, y es una formación muy aterrizada, muy aplicada, o sea, no es una formación en la cabeza, sino una formación de cómo bajo esto a mi quehacer cotidiano, porque para mí esto ha sido, yo como directora he insistido mucho en que no quiero, yo he hecho muchas formaciones como tú, y muchas formaciones que sí, muy interesantes. No te cambian en el día a día, algo no te cambia. No me aportan nada en el día a día, no me dan ningún anclaje, ninguna herramienta, nada concreto, y entonces yo en esto no puedo con esto, y entonces claro, como no puedo con esto para mí, pues no puedo para los demás. No puedo para los demás. Entonces, pues es una formación muy aterrizada, muy aplicable, que pasa, por supuesto, mucho por la vivencia subjetiva, porque claro,
no puedes acompañar esto si no te revisas tus propios paradigmas. O sea, tus propios conflictos, tus propias miserias con esto, porque al final, pues de hecho, el hecho de que somos analfabetos sexuales, en el sentido de que no hemos recibido, pues hacemos lo que podemos, y lo que podemos, pues casi siempre es bastante poco. Lo que podemos en el sentido positivo de la palabra, hacemos lo que podemos, que está bien, bueno, pero que pasáis del paso está bien, pero igual si queremos acompañar a otros, pues claro, y acompañar a otros en esto irremediablemente pasa por revisarte tus adentros de ti. Que normalmente las formaciones que nos suelen cambiar y que nos suelen gustar suelen tener ese punto de cierto arrepentimiento, y que dices, uy, aquí no es un ejercicio simplemente una pregunta, una respuesta, un resumen de una lectura, ¿no? Aquí me estoy revisando yo por dentro. Claro, lo que pasa es que esa comprensión te llega en retrospectiva. Y como sabemos que esto es así y que es una formación que remueve mucho y que remueve mucho tus propios cimientos, pues hemos incorporado 3 líneas de tutoría, que creemos que son muy importantes. Y entonces hay tutoría clínica, es decir, tutoría de acompañamiento clínico en el sentido estricto de la palabra, de, bueno, pues hay cosas que si te remueven mucho, pues quieres tratarlas en un espacio privado con un profesional adecuado. Entonces hay servicio de tutoría clínica, servicio de tutoría social, es decir, de si tú quieres, pues yo quiero implementar esto en mi servicio, en mi trabajo, en mi actividad, y tengo este caso y no sé cómo hacer esto y está pasando esto, y entonces tienes también tutorías personalizadas para el acompañamiento de esto, y luego tienes tutoría para el desarrollo del proyecto de fin del grado, pues que es lo que te vamos a pedir para darte el título. Ajá. Teniendo en cuenta que esto lo va a escuchar la gente a primeros de septiembre, no sé cómo estaría la gente de fechas que esté interesada. Pues mira, acabamos de decidir que vamos a retrasar el inicio por cuestiones administrativas ajenas al instituto que lo da, que es ISESUS, y entonces vamos a empezar la formación en octubre, a principios de octubre, y entonces hasta el último día las plazas estarán abiertas. Entonces tendrían que ir a la página de ISESUS tal cual, y ISESUS es Instituto de Sexología Sustantiva, o sea, ISESUS, todo con S. Sí. Y isesus.com, y ahí tienes toda la información, el programa, la metodología, las asignaturas, las fechas, la matrícula, el dinero, bueno, todo este lío de... Y yo, más allá de que yo soy la directora, y que más allá de que pueda tener un interés mercantil, que de momento no lo tengo con este curso, yo a la gente le diría, no desperdicies la posibilidad de acercarte a la sexología como ciencia, en la medida que esto te puede dar herramientas de comprensión y a la vez habilidades de intervención, porque está pensado para las dos cosas, es decir, comprender al sujeto en su calidad de hombre y mujer que se va construyendo en una biografía, y implementar habilidades para intervenir adecuadamente en su motivación, en sus deseos y en su querer salir de esa situación, respetando muy mucho los deseos subjetivos. Pues nos vamos a quedar con eso, Maite, porque además la temporada 3 empieza con esta conversación contigo, y tenía mucho sentido, porque septiembre es este mes en el que en otros momentos de nuestra vida pues comprábamos cuadernos, había libros nuevos, empezábamos alguna formación, te matriculabas en alguna de esas formaciones que igual no nos han cambiado la vida, o en alguna otra sí, como en la que nos conocimos, y me apetecía que fuese con esta... pensamiento mucho más abierto, que nos removiese por dentro, y que incluso si alguien quería empezar el año también en lo académico y en lo profesional, pero barra vital, pues que aquí va a tener algo, que no hay que esperar al 1 de enero para cambiar las cosas, sino que también se puede empezar en octubre. Y Maite, podríamos hablar contigo de muchas más cosas, pero hoy la vamos a centrar aquí, así que eskerrik asko, muchas gracias. Yo gracias a ti, Iker, por querer siempre escucharme una y otra vez mis peroratas y mis intereses particularísimos, pero que espero que sean de uso común, y que cada vez se socialicen más, y bueno, y que sobre todo que tengamos un interés de seguir pensándonos, sobre todo seguir pensándonos. Que no es poco. Muy bien, eskerrik asko. Zuri. Agur. Gracias por escuchar La Última Red. Puedes seguirnos en Facebook y YouTube, y escribirnos a ultimaredpod@gmail.com.